Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. El versículo que vamos a ver hoy es Romanos capítulo 12, versículo 9. Y así dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. La palabra amor que utiliza la Biblia es la palabra griega ágape, que significa cariño, afecto, buena voluntad, benevolencia, utilizada especialmente para denotar buena voluntad hacia los demás, el amor de nuestro prójimo o afecto fraternal que el Señor Jesús ordena e inspira. En Juan capítulo 15, versículo 12 al 13, que dice así: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí es nuestro Señor Jesús enseñándonos, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros. Nuestro Señor Jesús es el único verdadero amigo que nos ama de verdad, que hasta su vida dio por nosotros, por toda la humanidad. Esa fue una verdadera demostración de amor. Jesús quiere que seamos como Él, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado a nosotros. Miremos qué nos dice Romanos capítulo 13, versículo 10. Dice así la palabra: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una de nuestras metas es esta: amar a nuestro prójimo. Entonces se cumplirá la ley en nosotros, como el segundo y gran mandamiento que nos manda nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 22, versículo 39, que dice así la palabra: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí también es nuestro Señor Jesús diciéndonos, ¿verdad?, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Y que de eso depende la ley y los profetas. ¿Por qué dice Jesús que depende la ley y los profetas? Porque al amar al prójimo, ya no vas a querer matarlo, ya no vas a querer mentirle al prójimo, ¿verdad? Al amarlo tampoco no vas a robarle. Al amar al prójimo no vas a codiciar a su esposa, ¿verdad? Entonces se van a ir cumpliendo al amar al prójimo todos los mandamientos que manda la ley de Dios. Y por eso dice Jesús que de eso depende la ley y los profetas, porque los profetas enseñaron eso, que nosotros debemos amar al prójimo desde el Antiguo Testamento. Por eso también dice Romanos capítulo 13, versículo 10, que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso dice Pablo en Romanos eso. Al nacer Jesús en nuestros corazones, nace este amor al prójimo, en donde nos enseña a amar aún a nuestros enemigos. Al estar Jesús en nuestros corazones, vamos a tener un amor sin fingimiento. No vamos a ser hipócritas. Será un amor verdadero al prójimo. Vamos a ser sinceros, primeramente con Dios y después con los demás. El fingir es ocultar la realidad, y esto es malo, perjudicando el derecho que otros tienen de saber la verdad. El Señor nos enseña a tener una actitud más natural, es la transparencia, la claridad, la nobleza y la verdad, a como Jesús lo es. Él es el mayor ejemplo de amor. Luego dice la segunda oración de Romanos capítulo 12, versículo 9. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aborrecer es la palabra griega apostogeo, que significa detestar por completo, odiar, ¿verdad? La palabra, ya dijimos que aborrecer significa detestar por completo, odiar todo lo malo. Aborrecer lo malo significa odiar el pecado, no a la persona. Porque cuántas personas, odian a los individuos que están cometiendo el pecado, ¿verdad? Y es odiar. El Señor ama a la persona, pero odia el pecado. Así tenemos que nosotros ser como Dios. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Dios, ¿verdad? Aborrecer el pecado y amar a la persona, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad, hablamos mal del hermano porque estamos odiando lo que él está haciendo? Pero en vez de orar por él, ¿verdad?, llegar a él y aconsejarle que deje de hacerlo, ¿verdad?, para que así ellos, ¿verdad?, busquen de Dios. Entonces estamos amando a la persona, no al pecado. Pero ¿cuántas veces amamos las dos cosas? A las personas por lo que están haciendo y hasta la criticamos. Debemos de cambiar eso, aprender de Dios que el Señor aborrece el pecado, pero ama a la persona.
Miremos lo que dice Salmo 97:10. Así dice Salmo capítulo 97, versículo 10. Los que aman a Jehová aborrecen el mal, porque Él guarda las almas de sus santos, ¿verdad? La palabra guardar que utiliza la Biblia en hebreo es amar, que significa proteger, cuidar, atesorar. ¿Qué nos quiere decir este verso? Que si amamos a Jehová, vamos a aborrecer el mal. ¿Y Dios qué va a hacer? Nos va a proteger, nos va a cuidar, va a atesorar, nos va a vigilar nuestra alma. A nosotros aborrecer el mal, porque estamos haciendo lo que Él hace, aborrecer el mal. Miremos cuáles son las cosas que Dios aborrece, que nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, aborrece. Sale en Proverbios capítulo 6, versículo 16. Así dice la palabra de Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. La palabra que utiliza la Biblia en abominar es en hebreo, toevá, que significa repugnante, asquerosidad. O sea que Dios, además de odiar, también le repugna, y es algo asqueroso todos estos pecados. De cada una de estas cosas que son abominaciones para Jehová, ¿verdad?, aborrecibles a Jehová, se desglosan otros pecados, como por ejemplo del corazón que maquina pensamientos inicuos. Dentro de este está el que sale en Levítico capítulo 18, versículo 22. Miremos qué dice Levítico 18, 22, que dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esas son unas de las otras abominaciones, ¿verdad?, que a Dios no le gusta. Él aborrece, odia y le repugna, ¿verdad?, esta abominación, que no te echarás, dice la Biblia, con varón como con mujer. Es abominación para Jehová eso también. Así, a través de todas esas abominaciones se desglosan otros pecados. Nosotros vivimos para agradar a Dios, tratando de hacer su voluntad, no haciendo cosas que son abominables para Jehová. Ahí es donde aborrecemos lo malo y seguimos lo bueno. Miremos qué nos dice Romanos capítulo 12, versículo 21, que dice así la palabra: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es otro consejo que nos da Pablo en Romanos 12, 21. ¿Cómo vencemos el bien? Con el mal, como sale en el versículo anterior a este versículo. Miremos los Romanos capítulo 12, versículo 20, que nos dice la palabra. Así dice: así que si tu enemigo, dice la palabra, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontona sobre su cabeza. La palabra ascua significa culpa, vergüenza y arrepentimiento. O sea que el vencer el mal con el bien, al no vengarnos y más bien hacerle bien al que te hace mal, amontonas en su mente culpa, vergüenza, y se arrepentirá de lo que te hizo. Con esto, la persona que te hizo el daño tendrá otra actitud, cambiará la forma de verte, te verá con otros ojos y dirá: este sí es hijo de Dios, por vencer el mal con el bien. No debemos vengarnos, ¿verdad? Miremos qué nos dice Romanos 12, 19, ¿qué nos dice? Así dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Verdad? Y es Pablo diciéndonos: nuestro deber es perdonar, no vengarnos, dejar que Dios lo haga como dice su palabra, ¿verdad? Mía es la venganza, dice Jehová de los ejércitos. No os venguéis, no se preocupen, sigan su vida, hagan bien por mal, que mía es la venganza, dice el Señor. Vengarnos de los que nos hicieron, nos volvemos igualitos a ellos. De esta manera no estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que Él nos manda, ¿verdad? Y que Él nos manda a hacer bien por mal. El Señor nos manda, ¿verdad? Siempre. Miremos qué nos dice Jeremías 15, 19. Así dice la palabra en Jeremías 15, capítulo 19. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? Este es en el Antiguo Testamento. No debemos ser influenciados por el mal. Al hacer lo malo que hacen los demás, nos convertimos como ellos. Pero el Señor nos manda a hacer bien por mal, para que ellos al vernos se conviertan a Jesús por tu buen testimonio. Recordemos que ya no vivimos nosotros. ¿Qué dice la palabra?
que es Jesús viviendo en nosotros. Así dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo debería ser nuestro lema. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Al hacer lo que Él hizo y nos enseñó, será Él viviendo en nosotros, ¿verdad? Ya no somos nosotros, no es nuestra voluntad, es lo que sale en la palabra, lo que nos enseñó Jesús que tenemos que hacer. ¿Y qué nos enseñó Él? A amar a nuestros enemigos, ¿verdad? A hacer bien por mal. Porque Él mismo vivió eso y Él mismo lo hizo, es nuestro ejemplo. Es nuestro único ejemplo. Tenemos que buscar que hacer lo que Dios nos manda, no nuestra propia voluntad, ¿verdad? Porque ahora somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Dios hizo. Todo hijo hace lo que su padre hace, ¿verdad? Cuando somos los que tenemos familia, miramos que nuestros hijos nos copian, ¿verdad? Si le damos mal ejemplo a nuestros hijos, ellos van a hacer lo malo. Entonces, igualito, nosotros como somos hijos de Dios, tenemos que seguir los ejemplos de nuestro Padre Celestial. Hacer todo lo que Él nos manda en su palabra. Y Él nos está mandando a hacer bien por mal, ¿verdad? Entonces, Dios quiera, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que cumplamos con esta voluntad de Dios. Porque no somos nosotros los que vivimos, sino Jesús viviendo en nosotros. Espero les haya gustado, hermanos y amigos. Siempre los llevo a todos en mis oraciones. Dios los bendiga, los guarde. Ángeles acampen alrededor de todos ustedes, protegiéndolos de toda maldad, del enemigo, de todo virus, de toda pandemia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.